Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera distribución continua, una de las, en teoría, una de las más fáciles, pues en teoría y en la práctica, es la distribución uniforme continua. Claro, hay uniforme continua y hay uniforme discreta. Esa no la vimos. La uniforme discreta no la vimos, pero existe la uniforme continua. Veamos entonces la presentación que les tengo en PowerPoint. Vamos a compartir esa presentación. Muy bien, acá está la presentación. Y veamos, en la presentación comienza diciendo cómo distinguimos, cómo identificamos una distribución uniforme continua desde los datos. Ojo. Primero que todo, recuerden que es una continua. Entonces, la variable tiene que ser, la variable puede tomar valores decimales. ¿Sí? Ejemplo, el tiempo. Como vamos a ver, el primer ejercicio va a ser de tiempo. El tiempo es continuo. La variable tiempo es continua. Entonces, primero que todo, tenemos que partir de la base que la variable que estamos trabajando es una variable continua. Bien, entonces, ¿cómo se identifica? Se identifica de la siguiente manera. Tenemos que tener tamaños de intervalos iguales. Ojo, intervalos iguales. Y estos registran frecuencias absolutas similares. No tienen que ser iguales, pero sí valores muy similares. O sea que a intervalos iguales, frecuencias absolutas similares. Vamos a ver el ejemplo que nos va a permitir desarrollar las primeras probabilidades. Dice, un banco ha recopilado la siguiente información sobre el tiempo esperado por sus clientes para ser atendidos. Esto puede ser muy particular, pues que sea así. Es un ejemplo muy particular. Mire que el tiempo de espera por cliente nos dice que es entre 0 a 2 minutos el primer intervalo. El segundo intervalo nos dice que es de 2 a 4 minutos. Mire que la amplitud del intervalo va de 2 minutos. El tercer intervalo va de 4 a 6 minutos. El cuarto intervalo va de 6 a 8 minutos. 8 a 10 y 10 a 12. Mire que todos tienen el mismo tamaño. 2 minutos. Y las frecuencias absolutas nos dicen que entre 0 y 2 minutos encontraron 25 clientes que esperaron ese tiempo. De 2 a 4, 25 clientes también. De 4 a 6, 25 clientes. De 6 a 8, 24 clientes. Vuelvo, repito, no tienen que ser iguales, similares. Entonces digamos que 24 y 25 son valores similares para nuestro problema. Y así sucesivamente. Eso es cómo se identifica una distribución uniforme a partir de los datos. Entonces vuelvo, repito. Intervalos tamaño igual, frecuencias absolutas similares. Vuelvo, repito, no tienen que ser iguales, pero sí valores muy similares. Muy bien. Difícilmente vamos a tener todas las frecuencias absolutas como lo exige la teoría. La teoría exige que sean iguales, pero uno no. En la vida real no se va a encontrar eso, pero sí valores similares. Pero tener valores similares ya nos arroja una buena aproximación de la distribución uniforme continua. ¿Cuáles son las palabras clave de esta distribución? Son dos. O sea, como todas las distribuciones que hemos venido trabajando, importante identificar las palabras claves. La palabra clave, la primera, la vamos a llamar A. A, ¿qué representa? El valor mínimo observado.
Acá tenemos que el menor tiempo esperado nos lo da el primer intervalo, 0. Ese es el valor mínimo. O sea, A vale 0. Y el valor máximo observado, tenemos que el mayor tiempo esperado nos lo da el último intervalo. El límite superior del último intervalo son 12 minutos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar en una uniforme continua es, vuelvo y repito, el valor mínimo y el valor máximo. Acá tenemos 0 minutos, 12 minutos. Bien, otra característica que tienen las distribuciones continuas. Todas tienen una gráfica. Todas las identifica una gráfica. La función de densidad del modelo uniforme, ¿sí?, tiene esa representación. Como no digo que es un rectángulo, también por esa figura rectangular a esta distribución también se le conoce como distribución rectangular. Entonces, si a usted le dicen, vea, tenemos una distribución rectangular, me están hablando de una uniforme continua. No es muy común ese nombre, vuelvo y aclaro. Pero con ese nombre también se le conoce la distribución rectangular. ¿Sí? Bien. Tiene un valor esperado. Es muy fácil. Nos dice que el valor esperado, valor medio o valor promedio es, coja el valor mínimo, súmele el valor máximo y divídalo sobre 2. Luego, el tiempo medio de espera en este ejemplo, o sea, cuánto se gasta un cliente en promedio esperando en el banco, sería 0, que es el valor A, más 12, que es valor B, dividido sobre 2, nos estaría diciendo que el tiempo promedio o el valor esperado del tiempo que un cliente espera para ser atendido sería de 6 minutos. Bien, la fórmula de la varianza nos dice que es B menos A elevado al cuadrado dividido 12. ¿Sí? La varianza entonces de este tiempo sería 12 menos 0 elevado al cuadrado sobre 12 nos daría 12. Y obviamente la desviación, como todos los modelos, es sacar la raíz cuadrada de la varianza. En este caso la desviación sería 3.46 minutos. Recuerden un dato importante, la varianza no tiene unidades, pero la desviación sí. Y tiene las mismas unidades del valor esperado. Estamos hablando de minutos de espera. La desviación también sería en minutos. Bien. Esta distribución uniforme continua no tiene tablas. Es de las poquitas distribuciones continuas que no tiene tabla. De pronto, ¿sí? De pronto la función exponencial. A veces algunos manejan tablas, otros lo bajan con la fórmula. Bien, veamos cómo se obtienen las probabilidades con esta distribución. Va a depender del valor a encontrar de X. Muy bien. Primera observación. Si nos piden un X menor que A, la probabilidad es 0. Entonces, lo quiero explicar con este ejemplo. Acá es muy lógico que si A, en este problema que estamos mirando, hemos dicho que A es 0 minutos y B es 12 minutos. Entonces, la primera situación que me están hablando ahí es ¿cuál es la probabilidad de que sea menor que 0? Ya de por sí sabemos, ya de por ahí,
sabemos que el tiempo de espera no puede ser negativo. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo acá la primera condición es que si nos están pidiendo la probabilidad de un X menor o igual a A, esa probabilidad es 0. O sea que eso es lo que nos están diciendo acá. ¿Cuál sería la probabilidad de que un cliente espere menor o igual a 0 minutos? 0. Como también nos van a decir más adelante cuál es la probabilidad de que un cliente espere $14 minutos. Ya sabemos que 14 minutos supera B. Luego la probabilidad de esto va a ser 1. Si el valor que nos piden supera B, la probabilidad de X menor o igual a ese tiempo va a ser 1. Vamos a ver que en la presentación nos muestran ese caso también excepcional. Cuando nos piden esa situación. Miren la pregunta, el inciso B. La probabilidad de que X sea menor o igual a X es 1 si X es mayor que B. Realmente vamos a encontrar probabilidades, ojo, vamos a aplicar esa fórmula que nos dicen ahí, en el caso C, para valores que están entre A y B. O sea que las probabilidades que nos interesan encontrar son probabilidades que están entre A y B. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar la ventana. Entonces, siempre nos va a interesar. Y miremos la fórmula. Nos dice que lo que nos interesa acá es buscar probabilidades que van desde 0 hasta 12 minutos. Y esta sería pues la gráfica. Entonces, nos pueden preguntar, ejemplo, vamos a hacer ¿cuál es la probabilidad de que un cliente espere menor o igual a 3.5 minutos? Bien, miren pues una diferencia. Yo en el capítulo pasado no podía preguntar así. Yo no podía preguntar 3.5 clientes. ¿Sí? No. Yo puedo preguntar en este capítulo así. ¿Por qué? Porque estamos en una distribución continua. Nos dicen que la fórmula es así. X menos A sobre B menos A. Recuerden, dijimos que A era 12 y B 12 minutos. Entonces simplemente aquí reemplazo de la siguiente manera. ¿Cuánto vale X? 3.5. 3.5 menos A, 0, sobre B, que sabemos que es 12, menos A, que es 0. Entonces esto simplemente nos queda que hay que dividir 3.5 sobre 12 y así tenemos la probabilidad de que un cliente espere menos de 3 minutos y medio. La probabilidad en este caso es de 0.2966. 16. O sea, tenemos un 29.16%. Entonces, simplemente, vuelvo, repito, nos va a interesar buscar probabilidades entre A y B. Menos de A, ya sabemos que esa probabilidad es 0. Y mayores de B, como en este caso 14, la probabilidad menor o igual sería 1. Eso es lo que nos está haciendo, nos está mostrando esa presentación. ¿Sí?
este caso. Muy bien. Sigamos con la presentación. Nos solicitan lo siguiente, que un cliente espere a lo máximo 5.5 minutos. ¿Sí? Bien. Vemos que 5.5 minutos está entre A y B. Recuerden, A es 0, B es 12. Entonces podemos calcular esa probabilidad. Entonces, como vimos, 5.5 le restamos A, que es 0, sobre B, que es 12, menos A, nos da 0.4583. O sea que la probabilidad de que un cliente espere a lo máximo 5.5 minutos es del 45.83%. Bien. Uno de los cambios más significativos en las distribuciones continuas lo vamos a vivir con esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que espere exactamente 7 minutos? Espere exactamente. Bien, eso lo podemos hacer en una discreta. Las probabilidades exactas las podemos hacer en una discreta. Pero ojo, en todas las distribuciones continuas, las probabilidades exactas son iguales a 0. ¿Por qué? Ya les voy a decir la razón. Les dije antes del video que las probabilidades en una distribución continua se obtiene con la ayuda de una integral definida. Entonces aquí tendríamos que decir que la probabilidad de x igual a 7.5 es igual a la integral definida de 7.5 hasta 7.5 de la función de densidad de la uniforme continua, que es 1 sobre 12 menos 0. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos o debemos saber que una de las propiedades de las integrales definidas nos dice que cuando integramos una función definida con los mismos límites, el límite inferior y el límite superior es el mismo, esa integral definida es 0 para cualquier función. Entonces, y como le estoy diciendo ahí, y las probabilidades de las distribuciones continuas se obtienen con la ayuda de las integrales definidas, que nos permiten encontrar las áreas bajo una curva. Luego, las probabilidades exactas, no se les vaya a olvidar, esto es importante, esto es una de las cosas que no nos puede olvidar de este capítulo. Las probabilidades exactas en las distribuciones continuas es 0. Si nos preguntan por una probabilidad exacta de cualquier distribución continua, ya se les debe quedar es 0, es 0. Listo. Entonces, ese es el mensaje de esa pregunta B. Para todas las distribuciones continuas, vuelvo e insisto con eso. ¿Por qué? Para que no vayan a caer de pronto en alguna pregunta. Y ahorita vamos a hacer alguna pregunta y vamos a ver. C. Que un cliente espere a lo máximo 16.5 minutos. La probabilidad de que X sea menor o igual a 16.5 minutos es 1. ¿Por qué? Porque 16.5 es mayor que 12. Si nos piden probabilidades X menor o igual a un número superior a B, ya saben, es 1. Que un cliente espere por lo menos 8.5 minutos. Ojo, vamos a ver entonces cómo vamos a resolver las preguntas mayor o mayor o igual. La probabilidad de X mayor o igual a 8.5 es igual por complemento 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 8.5. Bien, aquí hay un cambio también fundamental. En las distribuciones discretas hablábamos del número anterior. Acá no necesitamos hablar del número anterior. Ojo, acá se va directamente que la probabilidad de X mayor o igual
a 8.5 es igual a 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 8.5. No hay números anteriores. Eso se elimina en este capítulo. Luego, simplemente calculamos la probabilidad de X menor o igual a 8.5, que ya sabemos que es X, que es 8.5, menos A, que es 0, sobre B, que es 12, menos 0. Esta parte nos da 0.7083 y esto nos da 29.17%. Bien, otro dato importante que les quiero mostrar. En este capítulo tenemos otra ventaja. ¿Cuál es otra ventaja? Primero, partiendo de que, recuerden una cosa muy importante, la probabilidad de que X sea igual a un valor, digamos, X1, es 0. Ya sabemos que las probabilidades exactas son 0. Entonces resulta que en este capítulo, jóvenes, da lo mismo hablar de la probabilidad de X menor o igual a X2 es igual a la probabilidad de X menor que X2. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que la probabilidad de que X sea igual a X2 es 0. Lo mismo, acá se nos simplifica. Decir que la probabilidad de X mayor o igual a X3 es igual a la probabilidad de X mayor que X3. ¿Eso qué ventaja tiene? Que nos simplifica los casos. Simplemente en este caso, en estas probabilidades, nos tenemos que interesar en saber cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor. Bien, digamos X1. ¿Cuál es la probabilidad de X mayor o igual a X2? Y el tercer caso sería la probabilidad de que X está entre dos valores. Se nos simplifican los casos. Simplemente vamos a encontrar estos tres tipos de casos. Menor o igual, mayor o igual o entre dos valores. No como en las discretas que teníamos muchos más casos. ¿Sí? En las discretas teníamos un caso para este y otro caso para este. Una situación diferente para este que esta. ¿Sí? Entonces recuerden que en las discretas esto sí es diferente. En las discretas. Entonces esto nos simplifica la vida. Realmente en las continuas se simplifica un poco la búsqueda de probabilidades. Hablando desde los casos, pues. Sigamos, pues. Vale. Bien, que un cliente espere entre 4.3 y 9.7 minutos. Vamos a ver entonces cómo vamos a resolver estas preguntas entre. Entonces, simplemente hacemos algo muy similar a lo que veíamos en las discretas. Cogemos la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Acá no hay número anterior, no. Eso en las discretas. En las continuas simplemente se simplifica. ¿Cuál es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor? La probabilidad de que el cliente espere menos de 9.7 minutos es de un 80.83%. La probabilidad de que un cliente espere menos de 4.3 minutos, esa probabilidad es de 35.83%. Entonces, simplemente la probabilidad de que un cliente espere entre 4.3 y 9.7 minutos, restamos esas dos probabilidades y nos dice que es de un 45%. Muy bien.
Veamos otro ejemplo. Dice así. Las ventas de combustible en una estación de servicio Terpel tiene una media de 55.000 galones de gasolina corriente en una semana y un mínimo de 40.000 galones de gasolina corriente a la semana. Suponga que una distribución uniforme continua es apropiada. Ahí nos están dando una pista que ya sabemos que es una distribución uniforme. Determine las ventas máximas semanales. Ojo, acá nos dieron el valor mínimo y el promedio. Nos están preguntando cuáles son las ventas máximas semanales. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana las ventas superen los 60.000 galones? C. Si la utilidad de un galón de gasolina corriente es de 850 pesos, ¿cuál es la utilidad esperada a la semana? Y D. La probabilidad de que en una semana se vendan menos de 30.000 galones. Entonces veamos este problema. A. Determine las ventas máximas semanales. Lo que nos están solicitando es hallar a B. Como nos dieron las ventas mínimas de 40.000 galones, acá tenemos el valor de A. Y también nos entregaron el valor de la media o valor esperado de 55.000 galones. Entonces, ¿quién nos relaciona? Nos relaciona el valor esperado. Entonces, recordemos que el valor esperado nos dice es 55.000 es igual a A más B sobre 2. Simplemente tenemos que despejar B de acá. Entonces, vamos a despejarlo. Entonces, ¿qué nos dieron? Vamos a mirar. En ese ejercicio, tenemos la distribución que es uniforme continua. Vuelvo, repito. Tiene gráfica. Es un rectángulo. Y nos dicen que nos dieron A. 40.000 galones. No nos dieron B. Esa es la pregunta inicial que nos están solicitando. Pero sí nos dieron otro valor que es importante. Nos dieron el promedio. Nos dieron el valor esperado, que es 55.000 galones. Bien, entonces, estamos utilizando la fórmula del valor esperado, que nos dice que es A más B sobre 2. Y reemplazamos lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos el valor esperado, que es 55.000, el valor de A, que es 40.000, más B sobre 2. Entonces simplemente tenemos que despejar B. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué está haciendo el 2 acá? Dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y nos queda 40.000 más B. Entonces multiplicamos, nos da 110.000. 40.000 más B. ¿Qué está haciendo este 40.000 acá? Está sumando, pasa a restar. Entonces, simplemente 110.000 menos 40.000 nos dice que es B. O sea que la respuesta de B, al hacer la diferencia, nos dice que es 70.000 galones. Eso fue lo que hicimos, no más.
No tiene pues ningún cálculo pues raro. Esto pues simplemente es unir la relación que existe, el valor esperado con A y B. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Muy bien. Entonces, sigamos con esto. Ya sabemos que B es 70.000. Entonces, ya podemos calcular las probabilidades que nos piden. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana superen los 60.000 galones? La probabilidad de X mayor de 60.000, ya sabemos que las de mayores las sacamos por complementos. Es 1 menos la probabilidad de menor o igual a 60.000 galones. Entonces calculamos la probabilidad de 60.000, que es 60.000 menos 40.000, o sea, X menos A sobre B, que es 70, menos A. Entonces, simplemente la probabilidad de que supere los 60.000 galones al hacer esta diferencia nos da que el 33.34%. ¿Cuál sería la utilidad esperada semanal por venta de gasolina corriente? Si cada galón nos deja 850 pesos, pues en este caso es fácil. La utilidad esperada va a ser a 850 por el valor esperado de galones vendidos, que ya sabemos por el enunciado que el valor esperado de los galones vendidos es de 55.000 pesos. Entonces, multiplicamos 55.000 por 850 y esto nos da que esperamos una utilidad de 46.750.000 pesos. O sea, la idea es que las utilidades a la semana estén alrededor de ese valor. No es que van a ser siempre ese valor, no, simplemente lo que nos está indicando es, si tenemos una semana normal, la utilidad tiene que estar alrededor de ese valor. D, la probabilidad que en una semana se vendan menos de 30.000 galones. Esa probabilidad es 0. Porque recuerde que en este caso, 30.000 es menor que A. O sea que lo que le están preguntando acá es por un valor que está por debajo de A. 30.000 galones. Entonces, recuerden algo fundamental. Si nos están preguntando por algún valor menor que A, esa probabilidad es 0. Como si nos hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que venda a lo máximo 80.000 galones. Recuerde que 80.000 supera B. Luego esa probabilidad sería 1. Entonces recuerden esas dos excepciones. Cuando la probabilidad es menor que A y cuando la probabilidad que nos piden es supera a B. Bien, entonces sigamos. ñapa, ¿qué probabilidad de vender exactamente 47.950 galones? Recuerden, probabilidades exactas en las continuas son 0. O sea que la probabilidad de que venda exactamente esa cantidad sería 0. Por la forma como se calculan las probabilidades. ¿Sí? Bien, y ñapa 2. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana se vendan entre 47.000 y 65.000 galones? Recuerden que lo importante es que los valores que nos pidan están entre A y B. Tanto 47.000 como 65.000 están entre A y B. Entonces, cuando nos piden la probabilidad entre, vamos a coger la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. ¿Cuál es la probabilidad de que vendan menos
de 65.000 galones. Reemplazando nos da el 83.33%. Punto 8333. O sea, un 83.33%. Y la probabilidad de que venda menos de 47.000 galones nos da 0.2333. Al hacer la diferencia, nos dice que la probabilidad de que se vendan entre 47.000 galones y 65.000 es del 60%. Bien, con eso entonces terminamos la presentación. Y lo que vamos a hacer es, para que nos quede esta presentación aparte, vamos a terminar la grabación acá.